Buenas tardes, amigos de UDRA. Hoy estamos en este micro para hablar un poco sobre el cáncer. Una palabra temida por todos, pero que es realmente importante que hablemos un poco de este tema y que traigamos un poco a la realidad en qué situación estamos con el cáncer. La palabra cáncer está usada hoy para explicar una enorme reproducción de células que se transforman en anormales y que se dividen sin control y empiezan a invadir a veces tejidos vecinos y otras veces viajar o por la sangre o por los linfáticos a otros órganos y colonizar en otros órganos. Eso se suele llamar metástasis. Hay muchos tipos de cánceres, se calculan más de 100 tipos de cánceres. Lo importante es que se empieza a conocer mucho más ahora sobre el origen de esta enfermedad, sobre los cambios que producen esta enfermedad. El cáncer tiene en algunos tipos de cáncer un componente genético muy importante y en otros tipos de cáncer lo que hace el medio ambiente, las radiaciones solares, el tabaco, el humo de tabaco, el tabaco secundario, son cosas del medio ambiente que van a modificar el ADN y el cambio dentro de las células, generando esa reproducción y esa multiplicación y esa división importante. ¿Cómo se detecta el cáncer? En este micro vamos a hablar solamente de las 4 más importantes por la frecuencia, por el impacto que tienen en nuestra población, pero con la seguridad de que estas cosas, haciendo y tomando conciencia de ellos, van a dar resultados muy importantes. El beneficio a las personas, el beneficio a la sociedad. Uno es el cáncer de mama, y el cáncer de mama, la mamografía es el mejor elemento para el diagnóstico precoz. Es un diagnóstico casi microscópico que se puede ayudar cuando un cáncer es muy chiquito y permite hacer muchas cosas para llegar a la curación o a transformarlo, como es ahora, en casi una enfermedad crónica, con una enorme sobrevida sin ningún tipo de inconvenientes. Ese diagnóstico a veces se tiene que apoyar con una ecografía mamaria o eventualmente con una resonancia. El cáncer de cuello sigue siendo el mejor diagnóstico el Papá Nicolau, que es el que diagnostica las células, que pueden ser células cancerosas y que puede llegar a generar pequeños tratamientos locales sin llegar a una histerectomía cuando son incipientes y se toman en los primeros estadios. El cáncer de colon se puede diagnosticar también por una pequeña pérdida de sangre que puede analizarse en materia fecal. Una pequeña cantidad de materia fecal se analiza y aparece alguna muestra microscópica de sangre y eso dice, bueno, hay en alguna parte del intestino algún pólipo que está perdiendo sangre. Eso nos lleva a hacer una endoscopía y mirar el colon. O empezar con la endoscopía, como se hace después de los 50 años, para ver si realmente existe algún pólipo. Ese pólipo, que a lo mejor es un tejido sano, no canceroso, conviene observarlo, controlarlo y eventualmente sacarlo, para evitar que ese pólipo se pudiera en el futuro transformar en un cáncer. El otro cáncer que nos conviene mencionar es el cáncer de pulmón, que está vinculado al tabaquismo. Antes muy frecuente en el hombre, hoy se empieza a igualar con el hombre y la mujer. Y esto significa que conviene hacer alguna detección cuando hay grandes fumadores. El mejor diagnóstico es una tomografía a baja dosis de los pulmones que permite ver ese tipo de lesiones y se ha recomendado entre los 50 y 75 años. También existen como prueba los marcadores tumorales, que son análisis de sangre para distintos tipos de cánceres, pero que estos no son suficientemente específicos y tienen que ir acompañados o de biopsias o de algunas imágenes que permitan, como una tomografía computada, que permitan acompañar ese seguimiento o ese control de la enfermedad. En cuanto a los tratamientos, ha cambiado mucho la historia del cáncer en el mundo. Hoy requiere de tratamientos personalizados, son los que se llaman las 4P. El tratamiento tiene que ser personalizado, es decir, hay un tratamiento que es no para este cáncer, sino es para esta persona que tiene cáncer. En segundo lugar, es participativo, porque requiere que la persona participe en el tratamiento, en los controles que tiene que seguir haciéndose por un tiempo delimitado según la enfermedad.
Es preventivo también, sería la tercera P, porque podemos, como estuvimos diciendo, en todos los tipos de cáncer ejercer algún tipo de acción preventiva. Y finalmente, la cuarta P es predictiva, porque ahora con los estudios que se hacen moleculares y con los estudios que se permiten investigar los medicamentos biológicos, se puede llegar a predecir un poco lo que va a pasar con el cáncer. Y es muy probable que el futuro del cáncer esté en las defensas del organismo, en lo que se llama la inmunoterapia. Hoy se conoce tanto en la biología molecular que se ha permitido que la quimioterapia, los medicamentos que van a actuar sobre el cáncer, no solo van dando vuelta por la sangre, sino que penetren en la célula y vayan directamente a la célula enferma. Es decir, que tenemos que transmitir buenas noticias para el cáncer. Pensamos que es muy importante, sigue siendo muy importante el tema preventivo, pero cuando no es así y cuando hay una enfermedad presente, hay formas realmente buenas para tratarlos. Una reflexión final para cerrar el micro. Hay muchos mitos sobre el cáncer y los mitos surgen porque hay dudas y las dudas nacen cuando falta el conocimiento. Por eso es muy importante la explicación de la enfermedad, contarles la sobrevida, las estadísticas de sobrevida sobre el cáncer, los métodos de prevención, los tratamientos que existen. Y una vez que conozcan esto, aquellos que tienen la enfermedad podrán elegir la esperanza. Y si eligen la esperanza para curarse, todo es posible. Muchas gracias.